de las actividades que tiene programado como institución, ¿no? El tema que nos convoca esta tarde tiene que ver con el uso de la plataforma única de denuncias ciudadanas y a la vez las medidas de protección que cada ciudadano que realiza una denuncia es importante conocer. Esta actividad se realiza en el marco de la Semana de Integridad y por ahí empiezo diciéndoles que para nosotros hemos tenido dos eventos muy importantes la semana pasada, es motivo por el cual esta actividad se está desarrollando hoy día, porque todos conocemos que hemos estado inmersos y preocupados bajo la responsabilidad de poder encaminarnos a la certificación del sistema de gestión antisoborno. Entonces, como en toda entidad pública hay prioridades, evidentemente el SGAS ISO 37001-2017 es una prioridad también para nuestra entidad. Los temas que vamos a abordar esta tarde son 4, ¿no? De manera muy rápida, la normatividad que nos conduce a hacer gestión de denuncias y medidas de protección al denunciante. Es importante conocer, vamos a abordar este punto muy rápidamente. Luego, como punto número 2, el uso de la plataforma digital única de denuncias ciudadanas. Dentro de este punto hemos querido resaltar aquellas denuncias que son de mala fe y que es importante que todos conozcamos. Y como punto de cierre, las medidas de protección que debemos conocer a efectos de todos poder contribuir diciéndole no a la corrupción cuando evidenciemos o escuchemos o conozcamos de un supuesto acto de corrupción o de inconducta funcional. Veamos el primer punto. Nosotros tenemos dos normas que son importantes y que rigen el desarrollo de la gestión de denuncias. Tenemos la resolución 005-2023 de la Secretaría de Integridad Pública de Presidencia y Consejo de Ministros. Este es un documento normativo que concentra la gestión de denuncias, sus lineamientos y cada paso que corresponde por etapas poder desarrollar todo lo que tenga que ver con gestión de denuncias y también medidas de protección al denunciante. Al interno, nosotros como SBN teníamos también un documento normativo y como corresponde estar actualizados, hemos tenido que trabajar esa norma y recientemente este año, ¿no? Con esta resolución 081-2024, resolución de la Gerencia General, aprueba el procedimiento que comprende lineamientos generales, lineamientos específicos para la gestión de denuncias y medidas de protección al denunciante por actos de corrupción. Luego tenemos dos normas que también son importantes, solamente las vamos a mencionar, ¿no? El decreto legislativo 1327, esta es una norma que contempla las medidas de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias de mala fe. El decreto supremo 010-2017, ¿no? Que también tiene que ver con medidas de protección al denunciante por actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. La presentación de esta tarde se centra en estas dos normas, ¿no? Que rige el desarrollo y la importancia de lo que significa hacer gestión de denuncias y medidas de protección al denunciante. El uso de la plataforma digital única de denuncias ciudadanas, ¿no? es una herramienta tecnológica creada por la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y lo que busca es que esta herramienta sea utilizada de manera nacional por todas las entidades de la administración pública. No es otra cosa más que una ventanilla virtual única que pretende hacer el uso del canal para recibir denuncias. Entonces, la plataforma digital única de denuncias ciudadanas
la aplican, la utilizan quienes, todas las entidades del Estado, en los 3 niveles de gobierno. Esta plataforma, que no es otra cosa más que el uso de una tecnología digital, también busca dentro de sus posibilidades de acercamiento con el ciudadano para corregir algunos actos que se puedan estar cometiendo dentro de la entidad, busca la interoperabilidad, la trazabilidad, porque eso es muy importante, y la interconexión entre las entidades, ya sea desde el gobierno local, gobierno regional y también nacional. Por eso es que la SBN, en el principio de la creación y aplicación de esta plataforma, ha introducido dentro de su página web institucional el uso de esta plataforma, que nosotros podemos ubicarla a través de este link, ¿no?, que más adelante también vamos a desarrollar. Lo más importante que resalta en el uso de esta plataforma es que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia, incluso desde el interno donde nosotros nos encontramos trabajando, y detectamos o escuchamos o conocemos de algún posible acto de corrupción, nosotros también podemos hacer el uso de esa plataforma, ¿no? Por eso es que uno de los principios es que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia por actos de corrupción. La denuncia, ¿dónde se presenta? Todos conocemos que por ser una herramienta institucional se presenta ante las entidades públicas. También es importante conocer que toda denuncia que se efectúa es reservada, ¿no?, y también puede ser anónima por el ciudadano que está presentando su denuncia. Si la denuncia se circunscribe sobre posibles conductas de los funcionarios y servidores públicos contrarios a la ética, también este hecho es denunciado a través de la plataforma digital única de denuncias ciudadanas. Las denuncias que se presentan, ¿no?, por esta plataforma, pero también se puede presentar, dada la circunstancia, puede ser por desconocimiento o porque de repente le premura la presentación de este acto, no lo puede hacer a través de otro medio siempre y cuando sea oficial. Y dentro de nuestra entidad todavía tenemos la mesa de partes, ¿no? Por ahora tenemos el correo institucional de la UFI, ¿no?, que nosotros conocemos con su extensión como Integridad. Son los medios que tenemos nosotros que difundir para poder recibir denuncias por actos de corrupción. Pero sin embargo, la tendencia es que a nivel nacional solamente trascienda la plataforma digital única de denuncias al ciudadano, por ser el medio que guarda las garantías necesarias ante cualquier evento, ¿no?, ya sea de la persona que denuncia como del denunciado. Hay que guardar las formas y hay que preservar todo hecho vulnerable que vaya en contra de la persona que está siendo denunciada hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, sin embargo, es importante resaltar, por ahora todavía estamos haciendo el uso de estos 3 medios que acabo de mencionar, porque es importante combatir desde nuestra entidad todo acto de corrupción. De acuerdo a nuestra norma, ¿no?, son 4 etapas las que conducen al procedimiento de la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción, ¿no? Tenemos la etapa 1, que es el punto de partida, ¿no?, que inicia con el registro de la denuncia cuando el ciudadano ingresa a través del link que hemos mencionado anteriormente, ¿no?, y hay una serie de preguntas que hay que responder, ¿no?, con toda seriedad y responsabilidad.
Una vez que la denuncia ingresa, ¿no? Viene la etapa 2, aquí viene una revisión de la denuncia, sobre todo en el fundamento y la materialidad del hecho denunciable. En la etapa 3 se evalúa, ¿no? Después de haber cumplido con todos los requisitos que se exige desde la etapa 1 y 2, y dependiendo de la naturaleza, puede ir esta denuncia a la Secretaría Técnica del PAD, ¿no? Al OSI o a la Procuraduría Pública, dependiendo de la envergadura de la denuncia. Y finalmente, la etapa 4, que tiene que ver con el seguimiento y comunicación al denunciante, ¿no? Rápidamente, estas 4 etapas se desarrollan de la siguiente manera. Una vez que el denunciante presenta una denuncia por actos de corrupción a través de la plataforma, ¿no? En esta dirección que ustedes pueden visualizarla acá, ¿no? En forma automática, la plataforma genera un código de protección o un código cifrado, como llama la norma, y ese código es notificado a la entidad que está recepcionando la denuncia, pero a su vez también notifica al denunciante. Entonces ese código se convierte en una cripta de protección para ambas partes, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante señalar que el uso de la plataforma brinda esas garantías, ¿no? La reserva de la identidad, así el denunciante se identifique. Entonces, por eso repetimos que es muy importante que cuando uno quiera gestionar una denuncia por acto de corrupción, es mejor usar la plataforma para darle las garantías necesarias con respecto al hermetismo del hecho, y así las entidades o las instancias que tengan que hacer su trabajo de investigación no trascienda más allá de lo que tiene que evaluarse. Esta plataforma, si bien es cierto, genera el código, y el código en este caso, nosotros como UFI que damos el apoyo a Gerencia General en la gestión de denuncias, tenemos acceso a ese código y podríamos también notificar mediante correo electrónico, ¿no? Por ahora, porque esas son las 2 vías de comunicación con el denunciante. Claro, la norma señala que también podría ser a través de un servicio de mensajes cortos a través de un celular. Pero por ahora nuestra entidad no tiene un celular oficial estrictamente para recibir, responder denuncias. Por eso es que esta tarde los invitamos a ustedes a tener muy en cuenta que los canales oficiales para hacer las denuncias por actos de corrupción, está aquí, es el link o el enlace que ustedes pueden encontrar tanto en nuestra página institucional o como también el correo de integridad. Y a su vez también mesa de partes. Pero hoy en día, de acuerdo a la última evaluación que se ha hecho, cuántas denuncias ingresan por mesa de partes de SDN, en el año 2024 no tenemos ninguna denuncia registrada por mesa de partes. Entonces, ello es un buen indicador, es un buen paso para nuestra entidad, porque estamos contribuyendo a lo que el ente rector en esta materia ha señalado, que la plataforma única, como su nombre señala, tiene que ser usado como tal. Entonces nosotros también los invitamos, ¿no?, a promover el uso del canal, porque a veces los correos llegan, dada la naturaleza, puede llegar a destiempo o puede ser visto después de varias horas. Entonces es mejor hacer uso del canal, porque a nosotros cuando ingresa la denuncia, ¿no?, tenemos una alerta. A partir de este año, desde febrero, se ha incorporado una alerta en la cual ni muy bien ingresa la denuncia, automáticamente, máximo a los 5 minutos, estamos siendo notificados. Entonces es muy importante usar este medio para realizar denuncias por actos de corrupción. La etapa 2, ¿no?, que tiene que ver con el fundamento y la materialidad, aquí básicamente el equipo UFI
lo que evalúa, en principio, son los datos generales del denunciante, ¿no? A excepción de las denuncias que son anónimas, porque nosotros tenemos esas dos situaciones. Hay denuncias en las cuales la persona que efectúa ello se identifica, ¿no? Con nombres, apellidos, con su DNI, incluso proporciona un número telefónico o de celular y a la vez también un correo electrónico, ¿no? Canales que son muy importantes para las comunicaciones posteriores. Cosa que no sucede, por ejemplo, cuando las denuncias son anónimas, ¿no? Si bien es cierto, están en su derecho, correcto, ¿no? Pero por lo menos tienen que cumplir aquellos lineamientos que están establecidos en nuestra norma de mantenerse permanentes, ¿no? Responder a alguna consulta que por el mismo canal se efectúa a efectos de contribuir a una buena investigación. No el hecho de por ser una denuncia anónima, como hemos detectado, ¿no? Algunos casos que hicieron la denuncia anónima y nunca más respondieron los correos o los mensajes, o la hicieron y ahí la dejaron la denuncia. Entonces, eso no es saludable ni para la persona que denuncia ni para nuestra entidad. Entonces es muy importante señalar que la persona que opta por la denuncia anónima está en su derecho, sin embargo, también tiene que cumplir ciertas condiciones. Las condiciones están establecidas en nuestra norma, los invitamos a revisar. Luego de ello, de evaluar los datos personales, pasamos a la parte central de la denuncia, ¿no? Evaluamos el hecho denunciado. Aquí vale resaltar si el acto materia de la denuncia, ¿no? Está expuesta o está explicitada en forma detallada y si es coherente. Esa parte es muy importante, debido a que la plataforma, cuando uno ingresa, ¿no? Te da para utilizar una cantidad de caracteres. Entonces hay que ser precisos y para ello, para poder entender, está permitido que se puedan adjuntar documentos como medios de evidencia, o videos, o de repente cualquier otro medio que permita a la entidad evaluar, ¿no? Y el punto 3 es lo que me refería al inicio, ¿no? La manifestación de compromiso del denunciante. Como tal, tiene que manifestar su compromiso de permanecer a disposición de la entidad. Y aquí repito, nosotros hemos tenido denuncias anónimas que las hicieron y cuando se les ha pedido información, se pasaron los 3 días que dispone la norma y nunca respondieron. Entonces, podríamos deducir que no es una denuncia fiable, ¿no? No es una denuncia que reúne todos los requisitos mínimos para que las instancias respectivas realicen una exhaustiva investigación. Y a veces por esa razón las denuncias se caen y desde atrás de la ventana pueden pensar que la entidad no hace nada al respecto, pero no es esa la razón. Muchas veces es porque no responden los correos que se les manda a través de la plataforma, ¿no? O a veces no responden tampoco los correos que dan como parte de la denuncia. Hemos tenido casos y están identificados. Y ahí los tenemos en reserva para que en un supuesto, segunda o tercera denuncia, ¿no? Evaluemos que se trate de lo mismo, entonces probablemente esté el denunciante incurriendo en una denuncia de mala fe. Y eso también es denunciable. Por eso es importante señalar que debe manifestar su compromiso de permanecer hasta el final de la investigación, colaborar con la entidad. Eso es muy importante. El fundamento de la denuncia no es otra cosa más que los indicios razonables que presenta como prueba, ¿no?, del hecho que está denunciando. Y acá básicamente está referido a la evaluación que como equipo UFI realizamos, ¿no?, sobre las conductas que están, las conductas
están detalladas en el anexo 2 y 3 de la resolución 081, ¿no? Pero que solamente recordando algunas de ellas tiene que ver, ¿no?, con las faltas o infracciones relacionadas a presuntos actos de corrupción, a las inconductas funcionales, ¿no?, también por presuntos actos de corrupción, a los delitos de corrupción de funcionarios, y tiene que ver con las obligaciones de las personas protegidas. Entonces, ahí está ampliamente detallado, ¿no? Cuando uno empieza a evaluar la denuncia, como UFI solamente lo que hacemos es evaluar conforme se está describiendo en esta lámina, ¿no?, para poder dirigir correctamente la denuncia a donde corresponde. Entonces ahí, ¿qué es lo que evaluamos? Si efectivamente puede tratarse de conflictos de intereses o tal vez de incumplimiento del deber por cautelar bienes del Estado, por ejemplo, o si tal vez se trata de algún nepotismo o de alguna ventaja indebida, ¿no?, etcétera. Entonces, bajo esas circunstancias y con los elementos de prueba, nosotros evaluamos, y de ser el caso también podemos emitir un informe y derivar la denuncia a la instancia que corresponda para que continúe con el proceso de investigación, ¿no? La materialidad no es otra cosa más que la relevancia e importancia de los hechos, ¿no? Acá lo que se evalúa es el vínculo laboral o contractual que tiene el denunciado, ¿no?, con la entidad. Entonces, eso es muy importante, porque muchas veces también se han recepcionado denuncias que no corresponden a la entidad, corresponden a una municipalidad, corresponden que la actuación sea, por ejemplo, del mismo Ministerio Público o de la Contraloría General, ¿no? Cuando no nos corresponde a nosotros, entonces, bajo el principio de la legalidad, nosotros tenemos que orientar al denunciante para que continúe con su trámite, ¿no? Pero sobre todo, frente a ello, también es muy importante que la conducta del denunciado esté vinculado con las funciones que tendrían asignadas. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el ciudadano, ¿no?, realiza su denuncia, ¿no?, pero sin embargo en el camino de la denuncia se pierde porque está denunciando a una persona cuyas funciones no le son de su competencia. Entonces ahí ya se pierde la parte central de la denuncia. O también puede presentarse el caso de que se denuncian a personas que no trabajan dentro de la entidad, como dije anteriormente, no pueden estar trabajando en otra entidad que no sea SBN, entonces a nosotros ya no nos correspondería hacer una investigación. Lo digo esto como casuísticas que se ha venido presentando durante todo el año en nuestra entidad y que es importante señalar que el fundamento y la materialidad de la denuncia tiene que estar bien sostenida y fundamentada. Ahora, si la denuncia procede, ¿no?, aquí es muy importante señalar los plazos. Después de haberse efectuado la denuncia, ¿no?, que ingresó por el canal digital, ¿no?, nosotros como UFI lo que hacemos es que si cumple, tenemos 2 días hábiles, después de estos 2 días hábiles de haber evaluado la denuncia que ingresó, ¿no?, por el canal, tenemos 2 días para poder derivar la denuncia siempre y cuando, repito, cumpla con todos los requisitos que anteriormente fueron señalados. Y si no cumple, ¿no?, faltar algún requisito, se notifica a través de la plataforma por donde ingresó la denuncia y el denunciante tiene 3 días hábiles para subsanar. Por eso es que se denomina denuncia observada. No es que se archiva, ojo, ¿no? Estamos en el supuesto caso de que es una denuncia que, bueno, habrían indicios por lo que manifiesta, pero sin embargo falta todavía alguno de los requisitos. Entonces, por esa razón se observa y se le dice, por estos motivos, ¿no?, su denuncia tiene que estar debidamente comprobada con algunos medios de verificación o con cualquier documento que se pueda estar solicitando porque va a contribuir en la evaluación de la denuncia, ¿no?
Entonces, esto es muy importante, está señalada también en nuestra norma sobre los plazos desde que ingresa la denuncia. Y aquí solamente voy a resaltar porque en 3 oportunidades nos hicieron la consulta. Nos dijeron, sí, pero nosotros conocemos de una denuncia que ingresó el viernes y se pasaron los 2 días, ya es lunes y no nos han atendido. No hemos obtenido alguna respuesta. Claro, no hay que olvidar que los días se computan días hábiles. Entonces, si la denuncia ingresó el viernes, los días hábiles serían lunes y martes. No se contabiliza sábado y domingo. Tengo que decirlo porque han sido consultas que se han efectuado acá en esta unidad funcional y que vale la oportunidad compartirlo con ustedes también. ¿Sí? Entonces son 2 días hábiles. ¿Para qué? Para derivar la denuncia a la entidad que va a investigar, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos, ¿no? Está ok y en 2 días es derivada. Pero si en la evaluación se determina que no está completo, entonces el denunciante es notificado y tiene 3 días hábiles para subsanar, ¿no? Veamos qué pasa luego de que se ha determinado que está ok en la etapa 2, ¿no? Hacia dónde se deriva la denuncia. Estamos entrando a la etapa 3 y ahí está claramente detallado que si la denuncia reúne con todos los requisitos, dependiendo de la envergadura de la denuncia, puede ir a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, puede ir al órgano de control institucional, pero también al mismo tiempo a la Procuraduría Pública. La Secretaría Técnica, ¿no? ¿Qué es lo que realiza después que recibe la denuncia? Repito, ¿por dónde? Por la plataforma, ¿no? Cuando la UFI le pide información, porque es nuestra responsabilidad, de acuerdo a la norma, realizar de manera permanente el seguimiento a la atención de la denuncia, ¿no? Requiriendo información a esta instancia. Entonces, la Secretaría Técnica, de acuerdo a sus competencias, nos informa y nos dice, la denuncia se encuentra en proceso de investigación, se trata de una denuncia que todavía está en la fase de precalificación, ¿no? O tal vez ya dio un paso más y se encuentra en trámite por el órgano instructor dentro de la unidad de recursos humanos, o tal vez también tenemos casos en los que sí se ha pronunciado y nos dice ya se inició el proceso administrativo, ¿no? O probablemente también como hay casos que ya se encuentran archivados. En líneas generales, estos son los 5 puntos que recibimos como avances al estado situacional del proceso de las denuncias que SBN recibe durante el año, ¿no? Y cuando se va a la Procuraduría Pública o al OSI, ¿no? Nosotros también estamos dentro de las competencias responsables, ¿no? Para realizar el seguimiento y ellos emiten informes sobre la acción adoptada y el seguimiento con relación a la denuncia por acto de corrupción, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que es importante que ustedes conozcan, ¿no? De la etapa 4 para el seguimiento y comunicación de los actos que son denunciables a través de la plataforma, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, lo más importante, colegas, es señalar, y nosotros lo conocemos, que la corrupción es un acto ilícito tipificado en el Código Penal como un delito contra la administración pública. Y desde ya basta nosotros con conocer o escuchar por los diferentes medios que tenemos, ¿no? Nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, como el gran Confucio lo señala, entonces estamos peor que antes. Porque sabiendo que la corrupción es un delito contra la administración pública, no estamos contribuyendo para erradicar este flagelo que no solamente nos afecta a nosotros como entidad, sino a toda la administración pública a nivel nacional. Entonces el cambio empieza con uno mismo.
Por eso es que los invitamos, ¿no?, a reflexionar frente a los hechos que nosotros conozcamos por actos de corrupción. La corrupción no es otra cosa más que hacer el mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido, ya sea económico, ya sea no económico, ¿no?, directa o de manera indirecta, generado o ocasionado por agentes públicos o privados, y en el conjunto de esa participación del abuso del poder, ¿no?, para obtener ventajas indebidas, no nos damos cuenta que estamos vulnerando principios y deberes éticos, ¿no? Las normas y derechos fundamentales es un principio racional de todo servidor público. Por eso es que nosotros debemos dejar de lado los intereses personales porque estamos sobre los intereses de la nación. Conocemos y está de más decir que todo servidor público que ingresa a laborar a una administración pública se debe a los intereses del país. Por eso es muy importante contribuir en este mal que tanto daño hace a la entidad, ¿no? ¿Por qué debemos enfrentar la corrupción? Siempre nos hemos preguntado, ¿no? Nosotros conocemos que, como se dijo anteriormente, ¿no?, tenemos que enfrentarla porque implica el mal uso del poder público. ¿Para qué? Para facilitarse a un beneficio propio, ¿no?, o privilegiando un interés particular por encima del bien común. Claro, esta frase nos trae el recuerdo de, de muchos autores que tienen en materia de integridad pública, ¿no? Acá se señala que todo servidor público tiene amigos, tiene familiares, conocemos que algunos de ellos tienen la necesidad de trabajar para una entidad pública. Pero entonces ahí viene un poco la reflexión, ¿no?, de poder cumplir los principios éticos para no caer ante un soborno, para no caer de repente eh, ante un ofrecimiento por un puesto de trabajo, ¿no? Es lo que tenemos que evitar. Además que la corrupción vulnera derechos, ¿no?, produce perjuicios económicos y afecta evidentemente la buena marcha del Estado. Afecta la confianza de la ciudadanía y la legitimidad de las entidades públicas. Además que la corrupción genera desigualdad, exclusión y, por supuesto, desencanto, porque a nadie nos gusta que digan que en la entidad que nosotros estamos trabajando, ¿no?, siempre se está hablando de corrupción. Entonces, nosotros tenemos que evitar toda esa situación negativa que es para la institución. Aquí, en esta parte sobre las denuncias de mala fe, lo importante es resaltar, ¿no?, y conocer cuándo se determina una denuncia de mala fe, ¿no? La denuncia de mala fe es aquella que carece de fundamento, es una denuncia falsa o es una denuncia reiterada y es una denuncia sobre hechos ya denunciados. Miren ustedes sobre los dos últimos ejemplos que acabo de mencionar, ¿no? Hemos tenido casos de que el denunciante, entendemos su preocupación porque sea atendido, pero sin embargo insiste y vuelve a presentar 2 o 3 veces por la misma plataforma sobre un hecho que ya denunció. Entonces, en la norma señala que si una denuncia es reiterada, la misma denuncia obviamente, ¿no?, varias veces es una denuncia de mala fe. Y es bueno que ustedes conozcan para evitarla, o por lo menos orientar, ¿no?, orientar a quien pretenda denunciar un hecho, ¿no?, de corrupción, porque ha presenciado ese acto. Basta con una sola vez y todo tiene su proceso. No es que ya denuncio y hoy día me tienen que atender. No, no es así.
todo tiene un procedimiento, ¿no? Y hay plazos por atender. La denuncia sobre hechos ya denunciados tiene similitud a la denuncia reiterada. Entonces, ¿qué pasa cuando las denuncias son de mala fe bajo estos 4 preceptos? Nosotros como UFI estamos convocados para comunicar a la Secretaría Técnica y a la Procuraduría Pública, dependiendo del caso, ¿no?, los argumentos de materialidad y fundamento de la presunción de la denuncia de mala fe, ¿no?, a fin de que se realicen las correspondientes acciones. Entonces, en estas 2 instancias son las llamadas a continuar con el proceso cuando se llegue a determinar cuándo es una denuncia de mala fe, ¿no? Entonces, esto es muy importante nosotros compartir con ustedes para que se conozcan. Y ya para ir terminando en esta primera parte, ¿no?, es importante resaltar que denunciar la corrupción es un deber y un derecho, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que saber? Recapitulando lo que hemos hablado, es que, ¿no?, cuando se trate de una denuncia anónima, el denunciante no forma parte de un proceso administrativo. Eso es importante que ustedes sepan, ¿no? La reserva de identidad está garantizada. Tienes que pedir tu medida de protección, ¿no? Adicionalmente, de que la protección de tu identidad y de los testigos se encuentran plenamente garantizados. Los medios de prueba, ¿no?, si no, en este caso, si no contaras con ellos, puedes proporcionar información o prestar tu colaboración. Por eso es muy importante mantenerte desde el inicio hasta el final. Y si ustedes conocen de algún ciudadano que ha hecho una denuncia, orientarlo a que tiene que estar revisando permanentemente el canal de denuncias, porque ese es el medio oficial por el cual se le va a comunicar. Ahora me dirán, sí, pero si se trata de una denuncia que ingresó por mesa de partes, o de repente que ingresó por el correo UFI, ¿no?, o, perdón, el correo de integridad, sí, claro, se recibe, pero por esos medios no se va a responder. Esas denuncias se recepcionan y UFI, de acuerdo al procedimiento, lo que tiene que hacer es ingresar esa denuncia por la plataforma. ¿Para qué? Para darle la garantía necesaria de reserva, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que dejen un canal de contacto. Puede ser un correo, puede ser un celular, para podernos comunicar. Porque si es una denuncia anónima, encima con un correo que siempre rebota, un correo que nunca llega, entonces es una denuncia prácticamente archivada, ¿no? Puede denominarse una denuncia de mala fe. Y para ello ya los tecnológicos están en la potestad de ser conveniente, de ser necesario, investigar quién hizo el uso de ese medio por el correo, ¿no? Y si se llegara a determinar, pues entonces se continúa con la gestión, ¿no? Si la denuncia es falsa o de mala fe, se pierden todas las garantías que durante el proceso solicitó el denunciante, ¿no? Y a su vez, si la denuncia es falsa, puede ser denunciado civil, penal o administrativamente, ¿no? Vamos a entrar a la parte final, ¿no?, sobre medidas de protección al denunciante por actos de corrupción. Esta parte dentro de nuestra entidad para todos todavía es nuevo, ¿no?, porque partiendo desde la creación de la plataforma, que no tiene más de 2 años, ¿no?, a raíz de ello el ente rector ha venido generando una serie de disposiciones, ¿no?, en las cuales todos nos encontramos inmersos. Entonces, dicho sea de paso, ¿no?, el procedimiento de medidas de protección también se concentran en presuntos actos de corrupción. Yo no voy a pedir medidas de protección porque de repente mi colega de otra oficina, ¿no?, me rompió la hoja o me eliminó el informe. No. Ya, entonces las medidas de protección se solicitan, ¿no?, por actos de corrupción, tal conforme la norma lo señala.
Igualmente acá hay 4 etapas y hay plazos en los cuales se tienen que cumplir, ¿no? Viene el registro de la solicitud, eso es muy importante. El denunciante tiene que solicitar su medida de protección desde el inicio. Si no solicita cuando hace la denuncia, no se le puede otorgar medidas de protección, ¿no? Y esa parte donde se determina en la fase 2. Cuando se revisa la solicitud de la denuncia que ingresa, ¿no? Tenemos que determinar si efectivamente es un acto de corrupción y a la vez verificar si el denunciante solicitó medida de protección y qué tipo de medida de protección, ¿no? Para luego continuar con la evaluación y comunicación al denunciante. ¿Qué se comunica en el caso de que faltara algo, ¿no? Ahí lo que nosotros como UFI evaluamos son las pautas que están establecidas en la norma, ¿no? La verosimilitud, la gravedad y trascendencia, que más adelante se lo voy a explicar, y la medida de protección no puede pasar más de los 15 días desde que inició su solicitud, ¿no? Entonces, desde la etapa 1 hasta la etapa 4 son 15 días que Gerencia General, a través de UFI, tiene el plazo suficiente para evaluar si procede o no procede una medida de protección, ¿no? En la etapa 1, ¿qué es lo que se ha establecido, ¿no? Para la medida de protección? Como ya se dijo, que el denunciante tiene que registrar en la plataforma la solicitud de medidas de protección por actos de corrupción. ¿Qué pasa cuando ello sucede? La plataforma de forma automática genera un código, ¿no? Un código cifrado que solamente conoce el que denuncia y el área que evalúa la medida de protección que está solicitando, ¿no? Y ello, al igual cuando ingresa la denuncia, ¿no? Si es que hay un correo, se puede comunicar por el correo. ¿No? Lo que nosotros estamos buscando es la transparencia en todo nivel. Si la norma me dice no, solamente tienes que usar por la plataforma porque ese es el principio y el fin supremo del uso nacional, ya está muy bien, es correcto. Sin embargo, todavía, como todo proceso, tiene un plazo para poder cerrar los otros canales, ¿no? Por ahora estamos utilizando los que en la lámina se viene manifestando, ¿no? Entonces, igualmente acá, si el denunciante al solicitar una medida de protección, ¿no? En la etapa de evaluación, eso lo vamos a ver acá, ¿no? En la etapa 2, si es que el denunciante, al solicitar una medida de protección, pero no especifica qué tipo de medida de protección, ¿no? Entonces se observa la solicitud de esa medida de protección y también tiene un plazo para poder subsanar, ¿no? Y ello se comunica o se notifica a través de la plataforma. ¿Cuántos son los tipos de medida de protección que se brinda al denunciante? Son 2. Protección laboral y en el rubro de otras medidas de protección que está dirigido básicamente para aquellos servidores que tienen la función o la competencia, ¿no? De desarrollar la función de procesos de contratación del Estado, siempre y cuando el denunciante forme parte del desarrollo de este proceso, ¿no? Entonces, ¿cuántos son los tipos de medidas de protección? Son 2. Y además que la reserva de identidad está garantizada a través de ese código que se genera dentro de la plataforma, ¿no? Vayamos en qué consiste la medida de protección laboral. No es otra cosa más que esta medida de protección se otorga al denunciante identificado. Miren, esa es una condición. La medida de protección no se otorga al que hace una denuncia anónima. La medida de protección, repito, se otorga al denunciante identificado, ¿no? Y esta medida de protección laboral tiene 3 implicancias.
Si tú estás observando que tu traslado, si tú estás observando que tus condiciones laborales o de servicio, ¿no?, están siendo afectados, en tu medida de protección laboral tú tienes que especificar un traslado temporal, ¿no?, si es conveniente, o de la persona denunciada. O sea, acá estamos en una situación de que el denunciante trabaja en la entidad y la persona denunciada también trabaja en la entidad. Entonces, acá después de evaluar, lo que se hace es determinar si el traslado del denunciante y de la persona denunciada se tiene que hacer de manera temporal a otra unidad orgánica. Entonces, con esto de acá, ¿a qué contribuye? A que no vas a tener que ser despedido. O sea, no tienen por qué afectar tus condiciones laborales o de servicio en el caso de los terceros, ni el nivel de tu puesto. Eso lo señala, ¿no?, la norma. Entonces, la protección laboral básicamente está centrada en el traslado temporal del denunciante o denunciado a otra unidad de organización sin afectar tus condiciones laborales o de servicio. Si tú crees que estás siendo amenazado, que por haber solicitado una medida de protección no te van a renovar tus derechos laborales o de contratación, no, eso es totalmente falso y probablemente muchos desconocen, por eso es que no se animan a solicitar medidas de protección, ¿no? Entonces, acá la protección laboral también tiene alcance, ¿no?, a aquellos servidores que han efectuado o que van a efectuar alguna denuncia y que están dentro de este contexto de convenios de prácticas preprofesionales o convenios de prácticas profesionales, o que estén haciendo un voluntariado similar bajo estos preceptos, ¿no? O de aquellos servidores que por una relación contractual tienen con la entidad, ¿no?, está garantizado de que no van a vulnerar sus condiciones laborales o de servicio, ¿no?, al igual que en el caso anterior. Ahora, si tú crees que tu presencia representa un riesgo cierto, inminente para resolver la denuncia, ¿no?, una medida de protección laboral es la licencia con goce de remuneraciones o exoneración de la obligación de asistir al centro donde labora la persona denunciada. Pero ello, claro, evidentemente surge después de haber evaluado, ¿no?, que la medida de protección esté vinculado a un hecho denunciable por actos de corrupción y que haya cumplido con todos los requisitos que anteriormente ya se ha expuesto en esta tarde, ¿no? Solo en esos casos se evaluará, se hará el informe y la gerencia general tendrá la opción de poder solicitar las garantías necesarias para la medida de protección y comunica, en este caso, a las instancias correspondientes, ¿ya? En la etapa 2, ¿no?, cuando el ciudadano solicita la medida de protección, igualmente nosotros, ¿qué es lo que evaluamos? El fundamento y la materialidad de la medida de protección que está solicitando, y repito, ¿no?, que la denuncia sea por acto de corrupción y que cumpla con todos los requisitos, ¿no?, que el denunciante haya indicado en su solicitud, miren ustedes, esto es muy importante, el tipo de medida de protección, que es una primera parte, ¿no? No solamente basta con decir, solicito medida de protección laboral. No solamente es suficiente ello. Viene la segunda parte, ¿no? Tiene que haber indicado en su solicitud la presunta afectación a sus derechos personales o laborales, ¿no? Entonces, esta segunda parte es muy importante. ¿Qué pasaría si el denunciante solo se queda en la primera parte? Obviamente nosotros vamos a observar porque están incumpliendo la norma, ¿no? Entonces, igualmente, tiene 3 días hábiles para que el denunciante pueda sustentar, ¿no?, la presunta afectación a sus derechos, ya sean personales o laborales. Y de no cumplir con los requisitos circunscritos en estas premisas, ¿no?, evidentemente se da por archivado, porque no cumple.
Pero, ¿qué pasaría si efectivamente subsanó dentro de los 3 días hábiles? El procedimiento, ¿no?, tiene que continuar. Y en la gestión de la continuidad de brindar medidas de protección, ¿no?, acá viene la evaluación y comunicación al denunciante. ¿Qué es lo que evaluamos? Igualmente que en la denuncia, 3 aspectos, ¿no? La verosimilitud, la gravedad y la trascendencia. Luego que el denunciante ingresa y subsana, ¿no? Estamos frente al caso de que subsanó algún requisito que no cumplió, la UFI lo que tiene que evaluar son estos 3 aspectos dentro de un plazo de 5 días hábiles. Entonces, estamos en los plazos y hay que evaluar este caso, ¿no? Cuando hablamos de verosimilitud, acá se toma en cuenta el grado de certeza de la ocurrencia de los hechos alegados y la afectación de los bienes jurídicos, ¿no? Acá lo que se evalúa es la probabilidad que el denunciado haya cometido el acto de corrupción, es decir, que esté fehacientemente demostrado con los medios de verificación para poder continuar con el trámite. Nosotros no pedimos información porque nos corresponde a nosotros investigar, no. Estamos enfocados en el tema de las medidas de protección al denunciante. Evaluamos la gravedad. Acá lo que se tiene en cuenta es el grado de la posible afectación por el acto de corrupción a un bien jurídico protegido, ¿no? Y que la denuncia cuente con elementos suficientes de sustento y materialidad. Todo esto se evalúa dentro de los plazos de los 5 días. Y la trascendencia, ¿no? Acá evaluamos si el no aplicar la medida de protección puede suponer un riesgo o peligro cierto e inminente a los derechos del denunciante, ¿no? Esta parte también es muy, muy importante. Y sobre todo, determinar que exista la concurrencia del riesgo de un daño a los derechos laborales o personales del denunciante, ¿no? Luego de la evaluación de estos 3 aspectos, en el plazo de 5 días hábiles, el resultado se notifica al denunciante en un plazo no mayor de 7 días hábiles, ¿no? Entonces, si nosotros vamos contando plazos, tenemos 5 días para evaluar estos 3 aspectos. Adicionalmente, tenemos 7 días para poder comunicar al denunciante. Entonces, esto también es muy importante que se conozca, ¿no? Y con ello vamos cerrando la evaluación a la solicitud de medidas de protección al denunciante. Y ya en la etapa 4, etapa final, ¿no? No es otra cosa más que la aplicación o la ejecución de la medida de protección. Entonces, después de todos estos días que se ha mencionado, ¿no?, de 3 días para que subsane, o 2 días si cumplió todo y se derivó a gerencia general para autorizar la medida de protección, ¿no? Pero si no reúne con los requisitos, además de los 3 días que tiene para subsanar, luego la UFI tiene 5 días para evaluar esos 3 aspectos, ¿no? Adicionalmente, 7 días para comunicar al denunciante, ¿no? Entonces vamos sumando plazos, vamos sumando días y estamos básicamente dentro de casi de los 30 días hábiles para poder cerrar el ciclo de comunicar si procede o no procede la medida de protección al denunciante. Vamos a suponer, y estaríamos frente a una situación de que sí procede, entonces la UFI en el plazo de un día hábil, ¿no?, de otorgada la medida de protección, solicita a través de la Gerencia General, ¿no?, a la Unidad de Recursos Humanos implemente la ejecución de esta medida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de medidas de protección laboral dentro de la entidad. En ningún caso, esto ya se dijo al inicio, tanto para la denuncia como para la medida de protección, ¿no?, debe exceder los 15 días hábiles. A partir del día siguiente de la presentación de la denuncia y la solicitud de medida de protección, ¿no?, se computa, como ya se dijo, desde que ingresa hasta dentro de los 15 días, no debe pasar más de los 15 días hábiles, ¿no? Se tiene que hacer gestión a las denuncias y a las medidas de protección al denunciante.
La UFI lo que está tratando a través de esta presentación es ser bastante elocuente con la explicación para que todos comprendamos de cuán importante es la responsabilidad en el momento de hacer una denuncia, así como en el acto de solicitar una medida de protección, ¿no? Hay que conocer bien la norma, porque podría configurarse como una denuncia de mala fe y es por desconocimiento. Por eso yo creo que todos los colegas que nos encontramos reunidos esta tarde, ¿no?, debemos invitarnos a revisar la norma a efectos de poder comprender mejor. Y en el supuesto caso de no entender algún lineamiento general o algún lineamiento específico que está en la norma, las puertas, la oficina de la UFI está abierta para todos ustedes, a que vengan, los invitamos, ¿no?, a consultar qué se debe hacer frente a una situación que ustedes evidencian, ¿no? La idea es que todos debemos contribuir a que nuestra entidad nuestra entidad se fortalezca, ¿no?, con mecanismos mecanismos de bien para todos. Entonces, por ahí, repito, los invitamos. Y mayor razón que todos hemos presenciado la participación, todos hemos participado, ¿no?, al llamado del señor superintendente a esta convocatoria de la certificación SGAS, que tiene que ver en cierta medida con uno de los requisitos, como son las denuncias, ¿no?, el uso del canal de las denuncias. ¿Por qué? Porque está buscando una certificación ISO, y todos conocemos que ya la certificación ISO 37001-2017 ya terminó. Entonces todos estamos esperando si hemos certificado o no. Y eso es muy importante. Por eso es que el concurso de todos sus servidores estamos llamados a contribuir en el respeto a las normas que tiene como entidad. Y para terminar esta tarde, ¿no?, y desde ya un agradecimiento a todos los presentes, me voy a permitir presentarles el video que hemos estado utilizando como mecanismo de reflexión para la certificación SGAS, porque acá lo que hizo la UFI con el área de comunicación, con el equipo de comunicaciones, ¿no?, es mostrar este video para que todos podamos ilustrarlo. Entonces, este video no es otra cosa más que recoge todo lo que esta tarde hemos conversado en la parte de gestión de denuncias, ¿no?, que generalmente se da en 3 pasos, y los invito a escuchar. El sistema de gestión antisoborno. Esto denunciar actos de corrupción. ¿Es víctima o testigo de un acto de corrupción? Ahora, estos actos fue denunciado muy fácilmente a través de la plataforma única de denuncias ciudadanas. Te enseño cómo hacerlo. Primero, debes ingresar a la página web de la SBN, www.gov.pe/SBN. Luego selecciona la opción Denuncias de corrupción de funcionarios de esta entidad. Una vez que te aparezca el formulario, debes seleccionar Superintendencia Nacional de Bienes Estatales como entidad donde se produce la situación donde se defina tu denuncia. Continúa completando los datos tales como el departamento donde ocurre el acto de corrupción y la fecha, para luego identificar el motivo de tu denuncia y posteriormente describe a detalle lo sucedido. En caso cuente con pruebas de foto, video o audio, deberás presentar tu denuncia. En la siguiente ventana deberás elegir si deseas que tu denuncia sea registrada como anónima o con tus datos personales. Dependiendo de la opción seleccionada, llena la información correspondiente. Ahora solo queda clic en finalizar y de esa forma te unes a la SBN en la erradicación y lucha contra la corrupción. No lo olvides,
Siguen preparándote porque nos encontramos a la certificación ISO 37001. Bien, con este video hemos terminado la presentación de esta tarde y una vez más agradecerles por su tiempo dedicado a un tema tan importante. De nuestra parte, muchas gracias y hasta una próxima vista. Buenas tardes.